Buen día, bienvenidos a la segunda sesión del taller de Excel. En este caso vamos a profundizar un poco más sobre las fórmulas y las funciones y el uso de los operadores. En el caso de Excel tenemos operadores matemáticos que nos permiten hacer cálculos sobre los números contenidos en las celdas y los operadores lógicos que nos sirven para tomar decisiones con base en los datos contenidos en las celdas. Vamos a explicar primero cuáles son esos operadores, qué significa la precedencia de los mismos y dónde son aplicables. Bueno, comencemos con los básicos, los matemáticos. En Excel tenemos el operador de potencia que nos permite elevar un número a una potencia determinada. Este es el operador de más alto nivel y es el primero que se ejecuta en las fórmulas. Después tenemos los operadores de multiplicación y división. Son los siguientes que se ejecutan en las fórmulas. Y finalmente tenemos los de adición y sustracción, que son los de más bajo nivel y los que se ejecutan al final en las fórmulas. Las fórmulas en Excel se escriben de manera plana y se van solucionando de la izquierda hacia la derecha tomando en cuenta la precedencia de los operadores. Este orden solo puede ser cambiado mediante el uso de paréntesis. Cuando en una fórmula incluyamos paréntesis, lo que esté en los paréntesis se va a ejecutar primero en la solución de la ecuación. A continuación, tenemos algunos ejemplos de fórmulas matemáticas escritas de manera convencional. La primera de ellas tenemos un 3 más 8 enteros 4/5. Esta ecuación se va a solucionar primero la división, luego las sumas, empezando de la izquierda a la derecha. En este caso no necesitamos usar paréntesis debido a que la precedencia de operadores hace que todos los cálculos se ejecuten normalmente. La fórmula que acabamos de ver escrita en Excel sería de la siguiente manera. Sería el símbolo de igual, el 3, el operador más, el 8, el operador más, el 4, la división y el 5. Esto equivaldría a 4/5. Entonces, lo que nos da esta fórmula es 11.8. Al hacer uso de la tecla F2, podemos ver la fórmula escrita de manera plana. Si la comparamos con la fórmula en nomenclatura matemática estándar, vamos a ver que existen ciertas diferencias, pero no es necesario el uso de los paréntesis. ¿Por qué? Porque primero calculamos los 4/5 y después hacemos las sumas. En este caso, el orden de los factores no nos altera el producto y la fórmula no hace uso de paréntesis. La segunda ecuación matemática que tenemos nos implica varias fracciones. En este caso tenemos 1/2, 3/4 y 6/8. Primero debemos sumar el medio más los 3/4 y posteriormente dividir el producto de esto sobre los 6/8. Ahora, en Excel podemos escribir la fórmula plana.
Eso equivaldría a decir 1 sobre 2 más 3 sobre 4 sobre 6 sobre 8. Pero si dejamos esta fórmula así como está, el cálculo va a ser inadecuado, porque primero se va a dividir 1 sobre 2, después 3 se divide en 4, lo que dé el producto de esto se divide en 6 y finalmente se divide en 8. No estaríamos haciendo el cálculo de 3 cuartos y posteriormente la división sobre 6 octavos, sino que estaríamos haciendo una división múltiple y después la suma con el medio. Esta operación necesita paréntesis, pero hay que tener cuidado de cómo ponemos los paréntesis. Aquí abajo damos una opción de una parentización, pero igualmente es inadecuada porque si bien ya estamos logrando que se calcule primero la fracción de un medio más la fracción de 3 cuartos, la división se va a hacer primero sobre 6 y luego sobre 8. Lo cual evidentemente también es equivocado. El tercer ejemplo es cómo se debe escribir adecuadamente la operación. En este caso, se va a ejecutar primero el cálculo de la fracción 1 medio, el cálculo de la fracción 3 cuartos, el cálculo de la fracción 6 octavos y después se va a dividir la suma del medio más los 3 cuartos sobre los 6 octavos, lo cual nos devuelve el cálculo exacto. Entonces, aquí vemos cuánta diferencia de cálculo puede haber si no sabemos utilizar los paréntesis adecuadamente. La siguiente fórmula que vamos a analizar es la de 3 cuartos más 5 elevado a la 2 menos 6 quinceavos. En este caso podemos observar que al igual que en la primera fórmula, la precedencia de operadores impedirá que necesitemos utilizar paréntesis, ya que se ejecutará primero el cálculo del 5 elevado a la 2, posteriormente la división de 3 cuartos, la división de 6 quinceavos y después se sumarán 3 cuartos más 5 elevado a la 2 y se le sustraerá el valor de 6 quinceavos. Aquí en la hoja de Excel podemos ver la forma en que se escribe esta ecuación. Tenemos 3 sobre 4 más 5 elevado a la 2 menos 6 sobre 15. El cálculo de este es plano y no necesita cambiarse el orden de precedencia. Bien. Finalmente llegamos al último ejemplo de ecuación en el cual tenemos una división que implica calcular primero dos multiplicaciones y la suma de estas mismas. En este caso, para cada una de las multiplicaciones no será necesario utilizar paréntesis, pero sí vamos a necesitar paréntesis para que no se efectúe primero la división de 5 sobre 3, que es inadecuada, y se ejecute primero las dos multiplicaciones superiores y la suma, después las dos multiplicaciones y la sustracción, y los productos de estas operaciones se dividan entre sí. La primera es escribirlo en el formato plano. Aquí vamos a escribir 3 por 2 más 4 por 5 sobre 3 por 5 menos 2 por 4. Obviamente, si bien la fórmula ya se aplanó, es inadecuado el orden en el cual se ejecutarían las operaciones. Una opción de parentizar inadecuada es la siguiente. ¿Por qué? Porque no va a impedir que la división se ejecute antes de lo debido, debido a que la división tiene más preeminencia que la sustracción y la
suma. El orden adecuado de parentización lo vamos a ver en la fórmula escrita a continuación, en la cual los paréntesis permiten dividir los cálculos entre la parte superior, la parte inferior y finalmente que se ejecute la división de los dos cálculos hasta el final, ¿sí? Y podemos ver igualmente cuánta diferencia existe en cada una de las formas de escribir la ecuación, siendo la adecuada la última. Bueno, espero que estos ejemplos les sirvan para que ustedes puedan tomar decisiones sobre cómo escribir su fórmula una vez que la tengan en formato plano, dónde deben de poner los paréntesis para que el orden de las operaciones sea el adecuado. Ahora pasaremos a hablar de los operadores lógicos y la forma en que se utilizan y nos ayudan en las actividades que llevamos a cabo en las hojas de cálculo de Microsoft Excel. Los operadores lógicos son los siguientes: mayor, mayor o igual, menor, menor o igual, igual y diferente. ¿Cómo funcionan estos operadores en una condición lógica? Veamos con el siguiente diagrama. En esta línea podemos ver las diferentes situaciones de las condiciones de mayor, igual, menor, diferente. En el caso de que hayamos escogido la opción para el número 5, mayor que 5, veremos que los números elegibles son todos aquellos que parten de un valor mayor a 5 en adelante. 6, 7, 8, 9 hasta el infinito. Cuando hemos escogido mayor o igual, los valores elegibles empiezan en el 5 y de ahí en adelante 5, 6, 7, 8, 9. Cuando hemos elegido el valor igual, únicamente el 5 cumple esta condición. Cuando hemos escogido menor a 5, del 4 hacia abajo, ¿sí? Serían 4, 3, 2, 1 hasta el menos infinito. Cuando decimos que es menor o igual a 5, es a partir del 5 en los valores más bajos, 4, 3, 2, 1 y los negativos. Cuando decimos que es diferente de 5, el único valor que no cumple la condición es el número 5. Eso lo podemos ver aquí con las flechas, donde se está considerando mayor o igual, mayor, menor, menor o igual, diferente, igual a 5. Esta es la forma gráfica de explicar cómo funcionan los operadores lógicos cuando utilizamos una función. A continuación, vamos a ver un ejemplo de la aplicación de estas condiciones lógicas para determinar ciertos valores en la columna observación y nivel de esta tabla, así como en los conteos de la parte inferior que nos indican cuántos alumnos son excelentes, cuántos son buenos y cuántos son suficientes. Los datos que tenemos en esta hoja de cálculo son los siguientes. Tenemos los nombres de los alumnos, tenemos las calificaciones de los alumnos y nos han pedido un campo observación donde se determine si el alumno está aprobado o no. En este caso vamos a usar una función lógica que nos permita determinar si el alumno está aprobado o no.
¿cuál sería la condición lógica? Todo alumno que tenga una calificación mayor a 5 está aprobado, y todo alumno que tenga calificaciones de 5 o menos no está aprobado. Existe una función que se denomina si, la cual podemos usar para que mediante un operador lógico determinemos cuál es el texto que debe aparecer en esta celda. Al darle la edición de la celda con la tecla F2, nos aparece la fórmula que contiene esta celda. En este caso, el signo de igual nos indica que voy a usar una fórmula o una función. La celda que voy a evaluar es la celda que contiene la calificación, en este caso, la celda B2, que contiene un 10. La condición lógica que voy a implementar es aquella que nos dice que si B2 contiene un valor menor o igual a 5, el alumno tiene un estatus de no aprobado. Y en caso contrario, el alumno tiene un estatus de aprobado. Con esta fórmula, yo obtengo la leyenda aprobado para la celda B2, aprobado para la celda B3, aprobado para la celda B4, no aprobado para la celda B5, aprobado para la celda B6, aprobado para la celda B7 y no aprobado para la celda B8. Si nos damos cuenta, la función es la misma. Lo único que cambia es la celda evaluada en cada una de las situaciones. Cuando copiamos la fórmula hacia abajo, se va actualizando el número de la celda. Es decir, yo solo escribo la primera fórmula y copio la fórmula hacia abajo. En este caso, esta fórmula está haciendo uso de una función, y es la función condicional si, la cual defines la condición en el primer elemento, pones lo que va a hacerse en el caso de que se cumpla la condición y después lo que va a hacerse en el caso de que no se cumpla la condición. En este caso solo estamos poniendo una etiqueta, pero muy bien pudiéramos hacer un cálculo numérico en ese espacio de se cumple, no se cumple. Lo siguiente que nos piden es que evaluemos el nivel de desempeño del alumno. El nivel de desempeño del alumno puede ser insuficiente si tiene una calificación de 5, bueno si tiene una calificación mayor a 8, pero menor a 10, suficiente si tiene una calificación de 6 o 7 y excelente si tiene una calificación de 10. Entonces aquí también vamos a utilizar una función si, con la diferencia de que la vamos a anidar para que podamos evaluar más de dos condiciones. Vamos a editar el contenido de esta celda para que podamos ver la fórmula. Y en este caso tenemos que primero evaluamos la condición más baja, que es la de insuficiente. Cuando un alumno tiene una calificación insuficiente, cuando la calificación alcanzada es menor a 6, es decir, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces ponemos la etiqueta insuficiente, pero si no es menor a 6, tenemos que evaluar el siguiente nivel, que es el de suficiente. Cuando un alumno tiene una calificación de suficiente, cuando tiene una calificación menor a 8, es decir, 7 o 6. Si tiene una calificación menor a 8, se pone la etiqueta de suficiente.
Ahora necesitamos evaluar dos niveles más, que sería el bueno y el excelente. Cuando un alumno es bueno, cuando tiene una calificación menor a 10, y es excelente si su calificación es de 10. Entonces, si vemos aquí las condiciones, todas son del mismo tipo, menor que, pero va evaluándose en cada nivel, ¿sí? El que tiene menos de 6 es insuficiente, el que tiene menos de 8 es suficiente, quien tiene menos de 10 es bueno, y quien tiene más de 10 o 10 es excelente. Aquí tenemos el anidamiento de la función. ¿Cuántas funciones sí hay aquí? Hay 3 funciones sí, porque se va a evaluar 4 condiciones. Si fueran 5 condiciones, tendríamos que tener 4 funciones sí. Si solamente fueran 3 condiciones, tendríamos 2 funciones sí. Entonces, igualmente, la fórmula, si vamos pasando cada fila, vamos viendo que lo único que actualiza es el nombre de la celda a evaluar, y en base a eso nos determina la etiqueta que debe tener cada celda. Ahora, hay más funciones condicionales. Por ejemplo, yo necesito una fórmula que me diga cuántos alumnos excelentes hay en este grupo. Puedo contarlos porque son pocos datos, pero si fuesen muchísimos datos necesitaría una función. Aquí vamos a escribir una función como la que sigue. La función condicional de conteo combinada con la función lógica sí. Aquí le voy a igualar con la etiqueta que tengo al lado derecho de la celda que contiene la fórmula. En este caso es la celda C10. Y los valores con los que voy a comparar están en las celdas D2 a D8. Entonces voy a contar únicamente las celdas de D2 a D8 que sean iguales al contenido de la celda C10, que es la palabra excelente, todo en minúsculas. Es importante que el valor a buscar esté escrito exactamente igual en donde voy a buscar que en la celda que estoy definiendo como etiqueta de búsqueda. ¿Sí? En este caso las funciones son sensibles a las mayúsculas, las minúsculas y los acentos. Entonces tenemos que asegurarnos que la palabra que voy a buscar esté escrita igual que en el conjunto de celdas donde la voy a buscar. En este caso la palabra excelente únicamente está una vez en el conjunto de datos. Luego voy a poner la misma fórmula para la etiqueta bueno, que está en la celda C11, para la etiqueta suficiente, que está en la C12, y para la etiqueta insuficiente, que está en la C13. Ahora, me piden el promedio de los alumnos que están aprobados y el promedio general. El promedio de los alumnos aprobados lo puedo calcular con una función que se llama sumar sí, donde voy a tomar la condición lógica de alumnos que estén aprobados. Aquí no uso la celda porque mi celda dice promedios aprobados y yo solamente necesito buscar la palabra aprobado. Entonces, ¿qué es lo que hace la función sumar sí? Checa en una columna si aparece una palabra y posteriormente suma los valores que están en otra columna. Esas columnas deben de ser de la misma longitud para que funcione la función. Entonces, en C2 a C8 va a estar la palabra que busco y los valores a sumar los voy a tener en B2 a B8. En este caso, ya tengo la suma de las calificaciones con la función sumar sí y lo voy a dividir
sobre el conteo de alumnos aprobados. Aquí estoy haciendo uso de dos funciones en una sola fórmula. Entonces, la siguiente función que voy a utilizar es la de contar.si, lo cual hace lo mismo. Toma un conjunto de datos, que son las celdas C2 a la C8, y busca un valor en las mismas. Y solamente cuenta aquellas celdas que contengan este valor. En este caso, la suma de las calificaciones de los aprobados sobre el número total de aprobados que hay. Aquí tenemos que hay 5 alumnos aprobados y sus calificaciones son 10, 8, 7, 8 y 9. Y el promedio de esta operación es 8.4. La fórmula de promedios aprobados hace uso de dos funciones condicionales, debido a que solo nos interesan los datos que cumplen determinada condición. Para el caso del promedio general, no necesitamos incluir ninguna condición y podemos usar una función de las que no son condicionales. En este caso, la función promedio, a la cual únicamente le tenemos que pasar el conjunto de celdas donde están los valores que necesitamos, en este caso, promediar. Ahora, para cuando ustedes necesiten llevar a cabo algún cálculo y deseen usar una función o buscar una función que les pueda servir, la forma en que lo tienen que hacer es mediante el asistente de funciones. El asistente de funciones lo podemos localizar en el botón F de X. Al hacer clic en una celda vacía y posteriormente dar clic en el botón F de X, este asistente de funciones nos va a presentar una lista de las funciones utilizadas y también un menú desplegable de la clasificación de todas las funciones que están disponibles en Excel. En este caso, podemos ir buscando todas alfabéticamente para ir leyendo la descripción de su funcionalidad y ver también la sintaxis que utilizan para cuando se emplean. Algunas, como pueden ver, no se les pasa ningún parámetro. Algunas otras necesitan uno o más parámetros. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo quisiera calcular la media y no sé cómo se llama la función que me permita calcular la media, puedo en este caso escribir la palabra media, darle clic al botón ir y me va a devolver la lista de las funciones que tienen algo que ver con la media. Como sabemos, hay diferentes clases de media. En este caso, acotada, armónica, geométrica, mediana, jerarquía media y demás funciones que tienen algo que ver con el cálculo de la media. ¿Sí? O podemos querer determinar, por ejemplo, la moda o calcular un promedio. Todos estos son funciones que tienen que ver con el promedio y que nos indican aquí en la explicación cuál es su uso. Es así como vamos a conocer el uso de todas las funciones de la aplicación de Excel o de cualquier aplicación de hoja de cálculo que estemos utilizando. Con esto podemos empezar nuestro trabajo con la edición de hojas de cálculo. Con esto concluimos el segundo módulo o sesión de este taller. Esperamos vernos la semana próxima.